grabar. Dice, en la ilustración se representa la parte lateral de un coliseo con algunas de las medidas del techo. Bien, ahí está el dibujito del coliseo. ¿Con cuál de las siguientes expresiones se puede determinar X? ¿Listo? Determinar la X. Esa es la pregunta. Entonces deben buscar la X y ver con cuál de estas expresiones se puede determinar o se puede hallar. ¿Listo? Determinar la X es lo mismo que hallar el valor de la X. ¿Ok? Entonces aquí, fíjense que las opciones todas se parecen a un temita que nosotros habíamos dado, que era la de la ley del seno. ¿Listo? Entonces, esa es mi pista. ¿Bien? Entonces, vamos, les voy a dejar, van a tener 5 minutos, eso es mucho, pero luego les voy a comentar por qué. ¿Por qué 5 minutos? O bueno, creo que 3. Bueno, no me acuerdo. Yo creo que son 3 minutos. Entonces, bueno, vamos a ver. Ya les confirmo si eran 5 o 3 minutos. Ah, sí, 5 minutos. Entonces, aquí les dejo la imagen por si necesitan volver a verla y luego yo les explico todo.
Ok, bueno, pero no puedo poner en palabras mi sustentación. Dice, Dios mío, inicio el pie izquierdo, pero con toda la actitud. ¿La C? Ok, listo. La B podría decir que la ley del seno es 30 grados, equivalente al... Mm, vale. Trigonometría yo no entiendo nada, pero creo que es la como la que más se acerca. Vale, es la A, descarto la C y D porque creo que en la ley del seno debe haber una sola incógnita y hay dos. Uy, excelente, Gina. Y la B nos habla de seno de 30 y ya tiene, y ese ya tiene valor. Y en donde está la X no hay valor y por ende se tiene que buscar. Uy, Gina, te fue muy, pero que muy bien análisis. De hecho, yo quería que ustedes se dieran cuenta de eso. Pero bueno, ya se las voy a explicar. Dice, obviamente las preguntas de matemáticas no son tan fáciles de explicar. Por eso es que esta pregunta es complicada, pero es por eso. ¿Tú cómo explicas eso sin ser un profesor de matemáticas? Ese es el reto. Bien. Entonces, bueno, dice, en la ilustración se presenta la pared lateral de un coliseo con algunas de las medidas del techo. Entonces, ya saben, esto lo leemos es luego de que se sabe la pregunta. ¿Con cuál de las siguientes expresiones se puede determinar X? Y aquí viene algo importante, chicos, algo que les puede servir mucho a la hora de responder preguntas ITFES. Y es que a veces conviene leer primero las opciones y a veces conviene leer primero el dibujo o el gráfico, ¿ok? En este caso conviene leer primero las opciones de respuesta para que tú sepas por dónde te tienes que ir, para que tú veas con qué camino puedes usar o qué método o qué análisis puedes hacer. Porque claro, porque en la matemática esa X se puede hallar de muchas formas. Yo puedo hallar esa X sin necesidad de hacer eso. Bien, porque la matemática es así, la matemática no necesariamente tiene un solo camino para llegar a una respuesta correcta. Entonces, aquí conviene leer primero las opciones y ya uno se da cuenta de que hay que usar es la ley del seno. ¿Listo? La ley del seno, ¿se acuerdan que era seno de un ángulo entre su lado opuesto es igual a seno de otro ángulo entre el lado opuesto de ese ángulo? ¿Ok? Por eso se llama ley del seno, porque se usa el seno. Y también se puede hacer con otro. Esto también es igual a seno de teta, otro ángulo, entre su lado opuesto. Fíjense, se puede usar las tres, pero generalmente lo que se hace es que se usan solamente dos. ¿Ok? Por ejemplo, se usan solamente dos y ya con eso se puede hallar la X o se puede hallar el ángulo que se quiera hallar. Entonces, lo primero que debieron recordar, un truquito que es muy importante que lo sepan, es que cualquier ecuación, si tú la quieres responder, debes tener una sola incógnita. Las incógnitas son las cosas que tú no conoces, que también se expresan con letras. Bien, en una ecuación las letras son las cantidades que tú no conoces, que tú no tienes idea de qué cuánto valen. Entonces las tienes que hallar. En este caso se descarta la C, es la primera que debieron descartar, porque si tú no sabes cuánto vale X y tampoco sabes cuánto vale H, estás en nada. Esto no se puede hacer. Esto no tiene solución porque para una sola ecuación, el máximo de incógnitas o el máximo de letras que puedes tener es solamente uno. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta, chicos. ¿Listo? Si tú quieres responder esto, pues necesitas más ecuaciones. Entonces, si tú tienes una ecuación, solamente puedes tener una incógnita. Y bajo ese mismo análisis también se descarta la D, porque también tiene dos incógnitas y eso no se puede hacer. ¿Listo? Esa X no se puede hallar si tú tienes dos incógnitas para una sola ecuación. No se puede. ¿Ok?
Es como si tú eres pobre y vas a tener dos novias. Eso no se puede, te va a salir muy caro. Imagínate un día de San Valentín y con dos novias. Eso pues, el gasto es muy grande. ¿Okay? Eso es para los árabes, para allá los jeques árabes que pueden tener 10 esposas y a todas las mantienen bien. Eso sí se puede. Pero aquí pues no, ¿vale? Las ecuaciones solamente pueden tener una sola incógnita para ser resueltas, ¿vale? ¿Cómo que no? Dice André. Bueno, la dejo y volvemos a la semana. Es que tengo algo que decirte. Se viene diciembre, la fiesta del 20 de enero y no tengo plata. Pero bueno, ustedes entienden. Yo que quería tres novias. Bueno, si tienes plata, pues puedes tener todas las que quieras. Y ninguna va a estar brava. Vale. Entonces, por eso se descarta la C y la D, porque para una incógnita, para una ecuación, solamente se puede tener una sola incógnita. Y bueno, y aquí queda entre la A y la B. Entonces, lo que es importante aquí, primero es identificar la X. O sea, ¿dónde está la X que quieres hallar? Y pues, en este caso estaría aquí. Bien. Entonces, tienen dos opciones. O tomar el triángulo que está, el triángulo número 1, listo, aquí están enumerados, o tomar el triángulo 2, listo. Y aquí lo que pueden hacer, pueden escoger cualquiera, listo, pero lo que yo les recomiendo que hagan es que escojan el más fácil, listo, el más fácil. En este caso, ¿cuál es el más fácil? Pues sería el triángulo número 1, porque es un triángulo equilátero. Equilátero quiere decir que todos sus lados miden igual. Bien. Y también por otra cosa, ¿listo? También por otra cosa muy importante. Y es que si los lados miden igual, eso quiere decir que los ángulos también miden lo mismo. ¿Ok? Entonces, si este vale 60, ese que nos están dando vale 60, pues este también vale 60. ¿Ok? Porque fíjense que tiene dos lados que miden 20. Si tiene dos lados que miden igual, tiene dos ángulos que miden igual. ¿Listo? Y si tiene tres lados que miden igual, pues lo mismo. Van a tener tres ángulos que miden igual. Eso es como un pequeño truco que les puede salvar. ¿Ok? Entonces, ya sabiendo eso, y si se quieren, bueno, y si se quieren ir un poco más allá, también podrían decir que este ángulo también vale 60. Porque en todo triángulo, en el triángulo que sea, siempre la suma de sus ángulos internos debe dar 180. O sea que si yo sumo estos tres ángulos, siempre me tiene que dar 180. No importa el ángulo, no importa el triángulo. Si es un triángulo más grande, más pequeño, no importa. Siempre esa suma debe dar 180. ¿Ok? Y si estos dos miden 60, pues la única opción que le queda a este tercer ángulo es que también mida 60, ¿vale? Para completar los 180. Eso es algo que es útil saberlo siempre. Entonces, ya apliquemos la ley del seno. La ley del seno sería seno de 60. Voy a empezar por por el que nos dan. Ustedes pueden empezar con el que ustedes quieran, pero empiecen con el que ya tienen, con el que ya lo tienen regalado. Sería seno de 60 grados entre su lado opuesto. El lado opuesto siempre es el que está de frente.
¿Listo? El que tiene derecho, de frente, el que tiene más de frente. Y ahí te dan la medida, que es 20 metros. ¿Ok? Esa es la primera división. Ahora, la segunda división, pues debe tener la X. La idea es que tenga la X para poder despejarla después. ¿Listo? Y bueno, entonces sería sería seno de 60 también, porque ahora estoy haciéndolo, pero con el otro, con el que yo escribí aquí en rojo. Seno de 60, pues su lado opuesto es el X. El que tiene de frente es el X. Entonces quedaría así. ¿Ok? Esa es la ley del seno. Seno del ángulo entre su lado opuesto. Es igual a lo mismo, pero con otro ángulo. En este caso, como todos miden 60, por eso es que todos quedan con 60. Bien. Entonces, fíjense que esa es la que tenemos en la opción A. ¿Vale? Entonces, fíjense que era una pregunta. Entonces dice Alejandra, ¿se puede tomar cualquiera entonces? Porque la X también está en el 4. Claro, sí, se puede tomar, pero es lo mismo. ¿Listo? Es el mismo triángulo. Ustedes podían tomar también el número 4 porque es el mismo. ¿Listo? Fíjense que es simétrico, es una figura simétrica. Entonces, podrían tomar el que quisieran. ¿Qué análisis tan increíble? No, es que era la ley del seno. Por eso es que cuando uno lee primero las opciones, ya uno se guía, ya uno sabe por dónde irse. ¿Ok? Y a partir de ahí uno empieza a analizar. Por eso que les comentaba, a veces es más conveniente leer las opciones y luego el gráfico. Y a veces al revés, a veces es mejor leer primero el gráfico y luego las opciones. ¿Cómo uno sabe cuándo conviene más una cosa y la otra? Con la práctica. Hay que practicarlo para que se den cuenta de eso. Bien. ¿Quedó todo claro, chicos? ¿Alguna duda? Que bueno, si algunos se confundieron, pero es normal. ¿Listo? Según la ley debería ser así. Entonces, eviten esos argumentos, ¿listo? Por ejemplo, la C porque según la ley debería ser así, pero fíjate, eso puede tener un error y la C tiene un error, ¿listo? O sea, se parece a la ley del seno, pero tiene un error. Ya les dije cuál era el error. Por eso es que es bueno que den mejores argumentos. ¿Listo? Vamos a leer la de Samuel. Em, Diego Ángel. Uy, no te encuentro, Sam. Ah, bueno, aquí está. La A, porque según mi conocimiento, esa es la fórmula que lleva el resultado requerido. Ok, vale. Sí, entonces ya saben, intenten dar un mejor argumento, una mejor explicación, lo cual es difícil porque es matemática. ¿Tú cómo explicas eso? ¿Cómo explicas, cómo argumentas esto en palabras? Ahí es donde está el reto. Ahí es donde está el reto. Lo que sí no deben hacer, lo que sí no les recomiendo, pues, que no hagan, es que digan, no, es la A porque así debe ser. O es la A porque me parece que esa es la correcta. Entonces, intenten dar mejores argumentos y así ustedes mismos se dan cuenta de si tienen errores. ¿Vale? Es obvio. Así es como, eso es como decir, es obvio. Entonces, eso hay que evitarlo. Perfecto. Entonces, esta pregunta también sirve, fíjense, para repasar estos temitas, para que se acuerden de cómo funciona la ley del seno. Yo me confié en mi instinto y me sirvió. Pues sí, pero eso no siempre te puede salvar, Juan Álvarez. ¿Listo? Si quieres llegar a un máximo nivel, no es bueno que te confíes en tu instinto. Perfecto. Bueno, entonces, Samuel había pedido una pregunta de sexología y sí, sí la tengo, listo. Yo pensaba que no, pero sí. Entonces, vamos a hacer la pregunta de Samuel.
A mí la verdad me tocó mirar mis apuntes para la ley del seno. Ah, ok. Bueno, entonces, por eso es importante practicar, chicos, porque eso se olvida. Pero cuando uno lo repasa, ya nuestro cerebro eh, lo mete en el cajón de cosas importantes y no en el cajón del olvido. Bien. Entonces, bueno, les voy a decir algo, también un consejo. Y es que muchas personas lo que hacen cuando tienen este tipo de fórmulas, por ejemplo, cuando les expliquen la ley del seno, lo que hacen es escribirla varias veces, como hacer planas de esa fórmula para, para memorizársela. Y eso pues no es como se lo van a memorizar. Realmente lo que deberían hacer es que en el tiempo vayan haciendo preguntas sobre este tema. Y cuando lo repasen, ya ahí se van acordando y cuando llegue la prueba ICFES, se van a poder acordar de todas esas fórmulas. No porque hayan hecho 100 planas, sino porque lo fueron repasando, ¿listo? Esa es la idea, de ir repasándolo para que no se les olvide. Entonces, sí, no es necesario que se lo aprendan hoy o de que hagan planas sobre esto. No, lo importante es que lo hayan repasado y que de pronto en 2 semanas o 3 o en un tiempo determinado lo vuelvan a repasar para que así su cerebro le vaya dando la importancia que requiere. Bien. Entonces, bueno, la siguiente pregunta. Sí, la siguiente pregunta de biología. Bien. Entonces dice, a continuación, se muestra el ciclo de vida de un alga y de un humano. Entonces, aquí está. ¿Listo? Entonces dice la pregunta. De acuerdo con los esquemas, el estado celular en el que transcurre la mayor parte del ciclo de vida del alga y del ser humano, respectivamente, es, bueno, esta pregunta se las voy a explicar, ¿listo? Esta sí se las voy a explicar yo, no la voy a poner a que la argumenten. Listo, ya les voy a decir. Pero la siguiente sí la van a explicar ustedes, o a intentarlo. Entonces dice, la respuesta dice haploide, diploide. Bueno, una célula haploide se conoce como las células N, ¿ok? Células N. Y una célula diploide son las que están denotadas como 2N. Ya les voy a explicar qué es eso. Las N quiere decir que tienen la mitad de la información genética. O sea, información genética la tienen incompleta. O otra forma de identificarla es porque tienen información de un solo padre. Información genética. O sea, los rasgos, los genes de un solo progenitor. ¿Ok? Información de un solo progenitor. ¿Listo? Esa es la forma en que se pueden identificar. Progenitor. Y la 2N, pues, como tiene el 2, sería que tiene la información completa. O sea, la información de dos progenitores, de los dos padres. ¿Listo? Entonces, en los seres humanos, las células N son las células sexuales. ¿Listo? En la mujer sería el óvulo y en el hombre sería los espermatozoides. Esas son células N, haploide. Haploide son las N. ¿Listo? Porque tienen información de un solo progenitor. Por ejemplo, los espermatozoides tienen la información del padre y los óvulos tienen la información, pero de la madre. ¿Ok? Entonces, por eso es que dice que solo tiene información de un solo progenitor. Y esas se conocen como haploides. Vale. Entonces, aquí para colocarle entre paréntesis sería como las células. Las N son las células sexuales.
Bien, o sea, el espermatozoide y el óvulo. Y las células que son 2N, que son las diploides, ese prefijo di significa 2, por eso es que lleva 2N. Entonces, estas células 2N, las diploides, son las que tienen información de ambos, del padre y de la madre. Y esas son las células que se forman cuando se une el espermatozoide con el óvulo en la fecundación. Entonces, esa información viene la mitad es del padre y la mitad es de la madre. ¿Listo? Y se forma, pues, lo que se conoce como cigoto. El cigoto viene siendo la unión de las células sexuales de la madre y del padre. Y esas células terminan siendo ya 2N. ¿Qué significa que sea 2N? Bueno, que tiene información tanto del padre y como de la madre. Por eso es que nosotros nos parecemos tenemos rasgos de nuestros padres y tenemos rasgos también de nuestra madre. Porque las células de nuestro cuerpo, de la piel, las células de los ojos, las células de los huesos, las células de los músculos, todas las células que no son sexuales son 2N, son diploides. ¿Listo? Todas las células de nuestro cuerpo son diploides. Porque tienen información del padre y de la madre, a excepción de las células sexuales. O sea, a excepción del espermatozoide y del óvulo. Esas son células haploides. Pero el resto de células que tenemos en nuestro cuerpo vienen de la unión de las células del padre y de la madre. Por eso son 2N. ¿Ok? Esa es la diferencia. Entonces, las células 2N, para colocarlo aquí, para que lo identifiquen, son en los humanos, se conocen como las células también somáticas. ¿Listo? Las células somáticas son todas las células que no son sexuales. Las células de nuestra piel, de los músculos, de los huesos, las células que forman los órganos, el cabello. Todas esas células son las células somáticas. Bien. Y las sexuales, que son el lóbulo y espermatozoide, esas son N. O sea, solamente contienen información de un solo progenitor. ¿Listo? Entonces, algo importante también, bueno, se lo voy a explicar después, pero por ahora, eso es. Eso es lo que tocaba saber aquí. Entonces, ¿es la A? Bueno, vamos a ver. Entonces, fíjense que en el alga, la mayoría de su ciclo de vida está en estado N. La mayoría de su ciclo de vida está en estado N. ¿Listo? Solamente en una parte, pues está en estado 2N, pero el resto es haploide. ¿Listo? Haploide, o sea, una sola N. Al contrario de los humanos. Los humanos, la mayor parte de nuestro ciclo es 2N, o sea, diploide. Porque nosotros tenemos información de nuestro padre y nuestra madre, pero las células sexuales son algo diferente. Esas células sexuales solamente tienen información, pero ya de nosotros, de nuestros rasgos. Entonces, claro, aquí ya queda ya más fácil. Y aquí queda la opción A. Pero sí, esto se parece mucho a algo que les había comentado, y es que cuando hay un tema que ustedes no han dado, nunca han visto o que no lo han repasado, ahí se puede complicar. Hasta la pregunta más fácil, esta es una pregunta súper fácil, pero como no se acordaban de esto, de pronto fue muy complicado al principio. Pero ya luego de haber repasado esto, queda súper trivial. Bien. Pero bueno, antes de pasar, me gustaría que me dijeran si tienen alguna duda o todo quedó claro.
Y bueno, y también otra reflexión, y es que toca ser bueno en todo, chicos. Fíjense, yo estudio ingeniería civil, pero a mí me tocó aprender todo eso. ¿Listo? Entonces es importante, eh, porque mucha gente dice, no, a mí solamente me gusta la química, como Samuel, que solamente piensa en química. Pero es importante que le preste atención a todas las materias, incluso a la que menos te llama la atención o la que menos tiene que ver con lo que quieres estudiar. ¿Quién será? Sí, ¿quién será? ¿Quién sabe? ¿Listo? Entonces, claro, toca ser bueno en todo. O sea, obviamente no el mejor, pero sí tener conocimientos y repasar todas las materias. Bien. Buenos en todo. Ok. O sea que en derecho me tengo que torturar con mates. Pues no, cuando estudies derecho no, pero para el ICFES sí. Ok, para el ICFES sí. Bien. Entonces, ahora viene la segunda. ¿Listo? La siguiente pregunta, esta sí quiero que la argumente. Dice entonces, de los ciclos de vida mostrados en los esquemas, se puede inferir que, ¿vale? Esa es la siguiente pregunta. Y aquí viene algo interesante, ¿listo? Y es, ¿qué conviene leer primero? ¿El gráfico o, o las opciones de respuesta? Bueno, aquí depende un poquito, pero en este caso lo más recomendable sería leer las opciones, ¿sí? Porque si a ti te dicen, se puede inferir que, pues yo puedo, si yo veo primero el gráfico, yo puedo inferir un montón de cosas. O sea, yo puedo inferir un montón de cosas, puedo ponerme a sacar conclusiones, análisis, pero obviamente toca responder es en base a lo que digan las respuestas, las opciones de respuesta. ¿Ok? Yo puedo inferir un montón de cosas, pero solamente me dan 4 opciones. Entonces, por eso es que yo les digo que a veces conviene leer primero las opciones, pero a veces conviene leer primero el gráfico o el dibujo o la información que te dan o la tabla. Bien, entonces aquí vamos a ver, en otras preguntas van a ver otros ejemplos de que en otras ocasiones conviene leer primero el dibujo. Pero en este caso, como para ahorrar tiempo, ¿listo? Tampoco es que si no haces eso te va a salir mal. Es solamente para ahorrar tiempo. Si tú lees primero las opciones, ya tú vas descartando, vas diciendo, uy, esta no, esta sí, esta puede ser, y así te ahorras un poquito de tiempo. Listo. Entonces, inténtalo. Y de nuevo, yo les voy a explicar todo después. Bien, aquí si necesitan ver, aquí están las opciones en mi pantalla.
Ok. Bueno, voy a leer algunas así rápidamente y luego les digo por qué. Luego les voy a decir algunas cosas importantes. Es la A porque el gráfico evidentemente lo dice todo. ¿Segura? ¿O seguro? Bueno, no sé quién es la carita feliz, pero sí, se puede hacer un mejor argumento, ¿listo? Porque claro, evidentemente lo dice todo, pues eso a veces no es tan así, ¿listo? A ver. Ya que la meiosis es la división de reproductoras y en el gráfico se ve que para reproducirse se dividen las células reproductoras. Hmm, ok, vale. Creo que es la B. 2N se puede formar 2N. No sé. Ok. Es la C, ya que este solo tiene un progenitor para hacer un gameto. Este tiene que constar dos progenitores. Ok. Es la A, solo que la meiosis tiene que ver con algo de división celular y pues marco esta. Ok. A ver, Alejandra, es la D porque considero que al tener información genética completa, las células 2N, tanto humanas como las algas, se dividen, pues haciendo mitosis para hacer los gametos. Vale. Bueno, chicos, aquí vale. Me embolate, dice Juan. Sí, ahí tienen la idea. Bueno, lo primero, ¿por qué no les expliqué primero antes de responder? Porque cuando uno hace esta pregunta de algún tema que no conoce y luego se la explica, así se memoriza más. O sea, yo pude haberles explicado esto primero. ¿Listo? Para ustedes responder bien esta pregunta, yo tengo que explicarles qué es la mitosis y qué es la meiosis. ¿Ok? Si no, pues queda muy difícil responder. ¿Ok? Ese vale sonar que esa vaina está mal. Ya Alejandra me conoce. Ok. Ya se están acostumbrando ya me están conociendo. Ok. Entonces, este, primero eso. La razón por la que yo primero los pongo a responder y luego les explico es porque así se les memoriza más la explicación. Si ustedes se equivocan y luego lo rectifican o lo aprenden como es, se les memoriza más que si yo primero les explico y luego lo hacen. Es por eso, por más nada. Y lo segundo, porque quiero ver qué harían, o sea, cómo les iría si esto les pasa en el ITFES. Si el día del ITFES les aparece algún tema que no se acuerdan o no saben. ¿Ok? Lo que yo recomiendo que hagan es pasar. En serio, no se queden aquí pensando, no se queden 5 minutos pensando cómo se hace esto. Si ustedes ven esta pregunta y no tienen ni idea de qué es esto, pasen. ¿Listo? Aprovechen ese tiempo para responder las preguntas que sí saben. Entonces, en el caso de Alejandra, que mañana tiene un simulacro, aplica eso. ¿Listo? Si ves que te estás demorando que van 3 minutos y no sabes, no tienes ni idea de cómo se hace, pasa. Pasa y ya luego le dedicas tiempo a esa pregunta. Bien. Entonces, bueno, lo que debían saber aquí es que, bueno, de forma fácil, la meiosis y la mitosis, ambos son métodos de reproducción celular. ¿Listo? División celular. Porque las células se reproducen es dividiéndose. ¿Okay? Por ejemplo, esta célula lo que hace es dividirse en otras, en dos más. Y así y así es como se van reproduciendo las células. Se van dividiendo y así se van formando más y más células. La mitosis y la meiosis ambas son métodos de reproducción celular. ¿Ok? La diferencia es que la meiosis es para formar células sexuales. ¿Listo? La meiosis es solamente para formar células sexuales, las que son N. Y mitosis, la mitosis es para las células somáticas. Esa era la diferencia. ¿Ok? O sea, todas las que son 2N
se reproducen por medio de mitosis. A diferencia de las sexuales se reproducen o se forman es por medio de la meiosis. Esa es la diferencia. ¿Vale? O sea que era la C. Así es. Así es. ¿Listo? Porque la meiosis viene de una célula 2N. ¿Listo? O sea, los gametos, que son el óvulo y el espermatozoide, vienen de células 2N, así como está en el dibujo. Fíjense, 2N pasa a N. ¿Okay? 2N pasa a N. O sea, de diploide pasa a haploide. Y lo mismo pasa de este lado. De 2N, fíjense que se forman células N. ¿Ok? Pero una célula que es haploide no puede formar gametos. ¿Listo? Para formar un gameto se necesitan células 2N. ¿Ok? En el caso del alga, fíjense que para formar una célula 2N necesita unirse con otra. O sea, por sí misma, una célula N no puede formar gametos. ¿Listo? O sea, no puede formar otra célula N. N no forma otra N. ¿Vale? Esa es se podía hacer, fíjense que leyendo también. Analizando el gráfico se podía también leer eso. De que una célula N no puede formar gametos. ¿Ok? Para formar gametos se necesita primero una 2N, una diploide. Y a partir de ahí es que se forman los gametos o las células haploides. Entonces, claro, la A dice, la célula del alga en estado N puede hacer meiosis para formar gametos y no, porque fíjense que una célula N en estado N no puede hacer meiosis. La que puede hacer meiosis es la 2N. La 2N sí hace meiosis y se forman los gametos, que son las N. Pero cuando está en estado N, no puede hacer meiosis. Lo que puede hacer es unirse con otra que sea N y en esa unión pues sale una que es 2N. ¿Listo? N y N, pues 2N. Pero eso no es meiosis. ¿Listo? No se dividió, lo que hizo fue unirse con otra. Entonces se descarta. La B, las células humanas en estados 2N pueden hacer mitosis para formar gametos. Ok, aquí hay un error. ¿Listo? Y es que la mitosis no es para formar gametos. ¿Listo? La mitosis es para formar células somáticas. Las células somáticas son células de nuestra piel, nuestros cuerpos, de nuestro cuerpo en general, menos los gametos. O sea, menos el óvulo y el espermatozoide. Esas no se forman con mitosis. Esas se forman es con meiosis. ¿Ok? Entonces, por eso es que se descarta la B también. ¿Ok? Y la C, ninguna célula N puede hacer meiosis para formar gametos. Y eso es correcto. Porque para formar gametos se necesita una 2, que sea 2N. Fíjense, en ambos dibujos, para formar un gameto, que es N, se requiere primero de una que sea 2N, una diploide. Entonces, esa sí es la correcta. ¿Vale? Y bueno, y por último, la D. Todas las células en estado 2N pueden hacer mitosis para formar gametos, ¿ok? Aquí era lo contrario. ¿Listo? 2N para formar gametos es lo contrario. Aquí para formar gametos se requiere es meiosis. ¿Listo? Es la meiosis. Bueno, es el mismo error de la B. Para formar gametos se hace es meiosis, no mitosis. Entonces también se descarta.
¿Listo? Entonces, fíjense, era un detallito, pero pues si no saben o no repasaron eso, oye, hasta la pregunta más fácil se puede complicar, ¿vale? Y bueno, ya para que les quede todo claro, les busqué aquí una imagen para que entiendan la diferencia entre mitosis y meiosis, ¿ok? Entonces, fíjense, la diferencia, la mitosis parte de una que es 2N, o sea, una diploide, y forma otras células diploide, ¿ok? Por eso que todas nuestras células somáticas son 2N, o sea, que tienen información tanto del padre como de la madre, información genética, ¿ok? Si tu padre es alto, bueno, esas células, esa información genética se va a heredar. O si tu madre es rubia, pues esa información se puede heredar también. ¿Listo? Pero vas a tener información de ambas. Por eso es 2N. Todas son 2N en la mitosis. En la meiosis, fíjense, también parte de una 2N, pero fíjense que hay como una doble división. Se vuelve a dividir dos veces. Y las células que resultan, todas son una N, o sea, N, ¿vale? No es necesario colocar el 1N. Con colocar la N sola ya se sabe que es N. Bien. Pero lo importante que hay que saber es que estas que son N son las células, son los gametos. Los gametos o también células sexuales. ¿Listo? Entonces, son casi lo mismo. ¿Listo? Son casi lo mismo. La diferencia es que con la mitosis se forman células somáticas y con la meiosis se forman los gametos, que son las células sexuales. Las células sexuales solamente tienen información de un solo progenitor, ¿ok? Y las somáticas son las que tienen información de ambos, tanto del padre como de la madre. Y listo. Ese era el tema, chicos. Y se lo muestro es porque al IFES no le importa si tú sabes esto o no. ¿Listo? Al IFES hay cosas que ustedes deberían saber y este tema se da en décimo. Entonces, por eso es que la gente dice, no, yo voy a hacer pre-IFES pero en 11, porque en 11 es que me van a parar, en 11 es que me van a enseñar los temas del IFES. Y no, realmente no. La prueba IFES preguntas son cosas de décimo para abajo. Y algunas cositas de 11, pero son muy pocas. Yo dejé de ver biología este año. Ah, bueno, con razón. Dale, pero fue una pregunta, adelante, ¿sí? Cualquier duda que tengan, adelante, díganme. Entonces, claro, por eso es importante empezar con el ITFES desde temprano, para repasar estos temas, ¿sí? Y sobre todo ahora, con esta virtualidad que muchos temas se dejaron de ver. Listo, entonces, bueno, cualquier duda que tengan, adelante. Voy a esperar la duda de Gina. Listo, la siguiente pregunta será esta. Si una mujer está embarazada y se sabe que es niña, entonces ella transmite su célula. Hmm. Bueno, lo que define si va a ser niño o niña, eso depende de varias cosas. Eso ya no es tan fácil de determinar. Eso es casi que al azar, ¿ok? Eso es casi que al azar. Pero eh, la información sí va a seguir siendo mitad del padre y mitad de la madre, sea niño o niña, ¿ok? Lo que pasa es que hay genes que son dominantes y otros que son recesivos, ¿ok? O sea, tú tienes información de ambos, ¿ok? Tienes genes de tu padre y de tu madre, pero no todos esos se expresan. O sea, no todos esos genes se ven a simple vista, ¿ok? Entonces, los genes dominantes son los que se ven, ¿ok? Los que se expresan. Y los recesivos
son los que están ahí, pero no se ven. ¿Listo? Por ejemplo, si tu padre tiene los ojos azules y tu madre los ojos castaños, pues tú vas a tener ambos genes, vas a tener información de ambos, pero el gen ese de los ojos azules es generalmente recesivo, ¿vale? Entonces, puede que lo tengas, pero no se expresa, sino que se expresa el dominante de tu madre, ¿vale? O sea, yo me refiero en la meiosis, se forman células sexuales. Este, o sea, sí, la meiosis es para formar las células sexuales, sí, así es. En la fecundación es cuando se unen el óvulo con el espermatozoide y se forma una que es doble información, o sea, 2N. ¿Vale? No entendí lo que están preguntando. Bueno, yo más o menos, pero hay más. Listo. Yo creo que la pregunta es si, pero voy a leer de nuevo. Entonces, ella transmite su célula. Hmm. Vale, explícame de nuevo la pregunta, ¿listo? Sí, tampoco, yo medio la entendí, pero no sé si quedó claro la respuesta. Hmm. O sea, me refiero a la meiosis, que forman células sexuales. Hmm. O sea, la meiosis se hace para formar las células sexuales, ¿ok? Y cuando se hace la fecundación, se forma una 2N, ¿listo? Y esas células que son 2N, a partir de ahí, es pura mitosis para formar los huesos, el pelo, la piel, todo eso a partir de ahí son eh, pura mitosis, ¿ok? La meiosis es solamente para formar los gametos, para más nada. ¿Listo? Entonces, bueno, ahí me confirma si quedó claro la respuesta o preguntabas otra cosa. Profe, o sea, cuando usted dice que la meiosis forma células sexuales, entonces si la niña es mujer, se trans- es la que transmite el gameto. O si el niño es hombre, lo transmite. O sea, no, se requiere, ambos lo transmiten, ¿listo? En la fecundación, cuando el óvulo llega al espermatozoide, cuando el espermatozoide llega al óvulo, pues ambos transmiten su información, ¿listo? O sea, si sale niña, igual va a tener información del padre y de la madre. Y si sale niño, lo mismo, va a tener información de ambos, tanto del padre como de la madre. Bien. Pensé que si la niña mujer solo transmitía y si sale niño, el hombre, el que no, no, o sea, si sale niño o niña, eso depende de otras cosas un poco más complicadas, pero va a tener información de ambas. ¿Listo? Por eso es que hay niñas que se parecen a sus padres. ¿Ok? Eso también es normal. O sea, no que se parezcan a un hombre, o sea, no me refiero a que sale niña y se va a parecer a un hombre, no, sino que tiene rasgos, ¿listo? Rasgos del padre y también rasgos de la madre, ¿ok? Pero de nuevo, sí, es muy al azar, ¿listo? Mm. O sea, me refiero a las partes íntimas. Vale. Sí, dime, Linda. Sí, yo me entiendo. Ok, bueno, la pregunta de Gina es, uy, bueno, es que como no, a ver, salen con los dos sistemas, a veces salen con los dos sistemas reproductivos, pero ya eso es una mutación. O sea, si sale niña, pues va a salir niña, listo, con sistema reproductor femenino y sale niño igual, ¿ok? Dice Linda, ¿la mitosis y la meiosis se dan a la vez? Sí,
Sí, es que todo el tiempo se están formando células sexuales y también células somáticas. Entonces, sí, son cosas tan totalmente diferentes. Espérame, reformula la pregunta a ver si sí. Ok, dale, Alejandra te va a ayudar a reformular la pregunta. A ver si puedo darle una respuesta mejor. Sí, porque yo también más o menos entiendo, pero de pronto no sea lo que me están preguntando. Entonces, bueno, la mitosis se da en células de todo el cuerpo, ¿ok? La meiosis solamente en células sexuales, y las células sexuales se forman en un sistema, en el sistema reproductor femenino y masculino, ¿ok? Entonces, los óvulos se forman en su sistema reproductor femenino y los espermatozoides en el masculino. Entonces, se pueden dar a la vez sin ningún problema, porque son sistemas totalmente diferentes. Listo, bueno, voy a esperar la pregunta, sí, porque parece interesante. Mm. Y bueno, lo que dice Samuel, a veces salen con los dos sistemas reproductivos, pues eso es una mutación, ¿ok? O cuando salen albinos o salen con heterocromía, o sea, de un ojo de un color, un ojo de color verde y otro de color café o azul. Esas son mutaciones que ya son, pues, muy, pero muy al azar, ¿ok? Esas son, pues, mutaciones que son muy, muy raras. A ver, bueno, dice, creo que lo que pregunta como tal de ella no se refiere a la información genética de los padres, porque pues se sabe que el bebé va a salir con información de ambos, sí, eso se sabe. Ella pregunta es que si el sexo del bebé se lo da las células del madre o del padre. Por ejemplo, si el bebé va a ser niño, es porque la célula del padre fue la que hizo, es porque hizo esa vaina de la meiosis. Es así. Es así, Gina. Bueno, la respuesta es que no, o sea, sí, lo que determina si es niño o niña, ya eso es algo totalmente diferente. ¿Listo? Si sale niño o niña, ya eso pues es casi que al azar, ¿listo? Es casi que al azar. No se puede, no hay nada que te define. Por eso es que las pruebas de embarazo no te pueden decir si sale niño o niña. Bueno, al menos las normales. Yo creo que hay algunas que ya sí te pueden decir, pero ya es cuando está en un estado muy avanzado. Pero no, las pruebas de embarazo no te pueden decir si va a ser niño o niña. ¿Listo? ¿Y por qué no completamente al azar? Porque sí he escuchado, ¿listo? Sí he escuchado que hay algunas cosas que determinan si puede ser niño o niña, pero sí es muy, o sea, no es nada así como que se haya investigado o que esté probado, ¿listo? Entonces sí, se puede decir que es casi completamente al azar, ¿listo? Entonces, si sale niño o niña, pues no es porque el espermatozoide fue más grande o el óvulo, no. ¿Listo? Ambos tienen información genética y si sale niño o niña, pues es casi que completamente al azar. Bien, pero no, la meiosis, eso no influye, ¿listo? Si la meiosis influye en eso, no, porque la meiosis solamente es para formar las células, para más nada, ¿ok? Para más nada sirve la meiosis. Así Dios lo quiso, ya. Así Dios lo quiso. Pues bueno, yo digo casi completamente porque, por ejemplo, mi mamá siempre quiso una niña y hasta el momento todos salieron varones. Entonces debe haber algo ahí que impida eso. ¿Listo? A ver, dice, mi profesor nos dijo que salga niño o niña dependiendo de la etapa de la menstruación de la mujer o algo así. No me acuerdo mucho. Uy, bueno. O sea, debe haber algo, pero sí, es casi completamente al azar. ¿Listo? Por eso es que cuando uno le pregunta, ¿qué quieres que salga niño o niño? Uno dice, pues, lo que salga.
Lo que salga es bienvenido porque realmente no se puede saber qué va a ser. ¿Listo? Pero no, la respuesta, si la meiosis influye en eso, no. ¿Listo? La meiosis es solamente para formar los gametos. Hasta ahí. Listo. Entonces, hmm, bueno, hagamos esta pregunta ya para terminar. ¿Listo? Ya esta va a ser la última de hoy. Y hacemos el Kahoot. X, somos chavos. Ok. Bueno, ahí Samuel quería dar sexología y pues dimos un poquito. Entonces, bueno, sí, y es un tema muy interesante. Listo, voy a intentar buscarle más preguntas sobre eso porque es un tema bastante interesante. Sí, como saber por qué las cosas son como son en nuestro cuerpo. Bien, entonces mira lo que dice esta pregunta, que es muy interesante. Dice, los océanos absorben el dióxido de carbono gaseoso y esto se utiliza en el mar de forma de CO2 soluble. El incremento desproporcionado en las emisiones de CO2 ha afectado la química del océano, ya que el CO2 soluble puede formar ácido carbónico y descompone los iones de hidrógeno, H+, e iones de carbonato, como se muestra en el siguiente modelo. Bien, entonces ahí aparece un montón de cosas. Ahí está el dibujo. Ahora le dice, las reacciones que se muestran en el modelo han aumentado la acidez de los océanos y reducido la posibilidad de los iones necesarios para, para la producción de carbonato de calcio, un compuesto que algunos animales marinos necesitan para la construcción de sus conchas y exoesqueletos, por lo que sus estructuras de protección se han vuelto débiles o deformes. Uy, ¿qué será lo que significa eso? Bueno, se lo resumo. Lo que quiere decir esto es que el dióxido de carbono que se forma por el humo de las fábricas, el humo de los carros o todos estos dióxido de carbono, que es un gas de efecto invernadero, es un gas que contamina, todo va a parar al mar, a los mares, a los océanos. Y ese dióxido de carbono que se disuelve en los océanos termina haciendo que el océano se acidifique. O sea, termina haciendo que el pH del océano baje. ¿Se acuerdan? Que el pH entre más bajo es más ácido. Entonces, eso es muy perjudicial para los peces porque si el agua, si los océanos están muy ácidos, eso les impide formar sus exoesqueletos y sus conchas, o sea, sus escamas y sus exoesqueletos, gracias a que la acidificación de los océanos por culpa del CO2. Eso es lo que quiere decir. ¿Listo? Que el pH del océano ha disminuido por el dióxido de carbono que se disuelve. Bien. Entonces, bueno, esto como les decía, que ya vimos que el dióxido de carbono contamina el aire, pero fíjense, también contamina los océanos, el dióxido de carbono. Listo. Entonces, ahora dice, estudios recientes han descubierto que la disminución del pH en el Océano Pacífico colombiano ha sido mayor que la disminución presentada en el Mar Caribe. Según esto, si las tendencias se mantienen, ¿dónde se esperaría que haya un mayor daño sobre las conchas y los exoesqueletos de los animales marinos? Ok. No entiendo la... Ok. ¿Yo cómo voy a saber cuál de los dos mares tiene más dióxido de carbono? Ok, bueno. Espero que lo descubran. ¿Listo? Espero que lo descubran. ¿Listo? O sea, lean bien, léanlo varias veces y, y les explico. Aunque bueno, no, les voy a explicar, ¿vale? Para no ser malo con ustedes. Miren lo que dice.
El pH, les voy a recordar, el pH es esta línea que uno hace de 0 a 14 y en el medio pues el 7. Entre más bajo esté el pH, es ácido. ¿Ok? El pH es ácido. Y entre más cerca del 14 esté, es básico. Y en el medio pues es neutro. Por aquí cerquita de 7 es neutro. Entonces, no es alcalino. Ok, alcalino, sí, yo creo que alcalino es lo mismo que básico, ok. Básico viene siendo lo mismo que alcalino. Sí, es otro nombre. Entonces, lo que dice es lo siguiente. Bueno, les voy a hacer un dibujito porque sí, yo entiendo, esta pregunta es difícil. Es difícil, pero tiene una clave que está en la lectura. Pero les voy a decir es como para que entiendan el contexto. Bien. Entonces, miren, vamos a usar este dibujo para explicarlo. Dice, aquí está la atmósfera. Bueno, aquí no se alcanza a ver, pero aquí dice atmósfera y aquí está el océano. Entonces, el número 1, el dióxido de carbono que está en la atmósfera, que está en el aire, pasa al agua. ¿Okay? Se disuelve en el agua, o sea que, sí, pasa al agua. ¿Ok? Y aquí dice, dióxido de carbono más agua forma ácido carbónico. Eso es lo que se forma. Ácido carbónico, cuando se une el dióxido de carbono que está en el aire, se une con el agua. Se forma un ácido. ¿Ok? Y este ácido carbónico lo que hace es que es lo siguiente, se divide en iones de bicarbonato y iones de hidrógeno. ¿Ok? Y como yo les había explicado hace pues un ratico, vamos a repasarlo, lo que hace que esto sea ácido y lo que hace que algo sea básico es lo siguiente. Lo que hace que sea ácido es el hidrógeno y lo que hace que sea básico es el OH. ¿Listo? El hidróxido. Okay, entonces, lo que hace que el océano se acidifique son estos iones de hidrógeno que se liberan por el ácido carbónico. ¿Listo? El ácido carbónico lo que hace es liberar esos iones de hidrógeno y por eso es que el océano se vuelve ácido, por los hidrógenos. Bien, eso es lo que pasa. Entonces, lo que pasa cuando el agua se vuelve más ácida es que los animalitos, los peces, no pueden formar sus escamas y tampoco pueden formar sus exoesqueletos. O sea, las espinas. El exoesqueleto es pues el esqueleto de los peces. ¿Ok? Porque ese exoesqueleto y esas conchas, las escamas, se vuelven más débiles porque el ácido pues se las come. ¿Listo? Las debilita el ácido. ¿Vale? Ahora sí entendieron. Eso es lo que significa, toda esa cháchara significa eso. Ahora dicen que el pH del Océano Pacífico colombiano ha sido mayor la disminución. ¿Ok? O sea que en el Océano Pacífico el pH ha disminuido más que en el mar Caribe. Entonces, según eso, si se mantiene esa tendencia, en donde habrá mayor daño. ¿Ok? Ahora sí lo entendí. O sea que el pH del Pacífico es mayor que el del Caribe. No, Alejandra. Es la disminución del pH. O sea, no es que el pH sea mayor, es la disminución, es diferente.
¿Ok? Ahora sí. Ahora sí, pues estaría bien. ¿Ok? No es que el pH, es la disminución del pH del Pacífico ha sido mayor que la disminución en el Mar Caribe. Ahora sí la cogieron. Agarraron la bola ahora sí. O sea que el Pacífico es menos ácido. No, vale. Sí, tampoco, no, tampoco, Alejandra. Vale. Es más ácido. Porque fíjense, por ejemplo, dice, la disminución del pH del Océano Pacífico ha sido mayor, o sea que el Océano Pacífico ha disminuido más. Por ejemplo, supongamos que el Océano Pacífico está aquí en uno y el Océano del Mar Caribe está en 3. ¿Listo? O sea que la disminución del pH del Pacífico ha sido mayor, ha disminuido más que el del Mar Caribe. ¿Listo? Y entre más bajo sea el pH, es más ácido. ¿Ok? Sí, sí. Ahora sí. Tiene pH menor, entonces es más ácido, sí. Así es, exactamente. O sea que el pH baja no es que sea más ácido, al contrario, el más ácido es porque el pH baja. Sí, exactamente. Ya, ya, ya. Entonces, fíjense, es una pregunta muy difícil. Es por el montón de información que hay y porque la pregunta, pues, o sea, la manera en que están preguntando es complicada de entender. ¿Ok? Entonces, si el pH del Océano Pacífico disminuyó más, o sea que el pH es más bajo, quiere decir que es más ácido. Dale, perfecto. Ya la captaron. Entonces, ¿en dónde habrá más daño? Pues en el más ácido. ¿Listo? Porque entre más ácido sea, este, más daño hay en las conchas y los exoesqueletos. Entonces, se descarta la A y se descarta la C, porque en el Mar Caribe, pues, hay menos daño. ¿Ok? Hay más daño es en donde sea más ácido. O sea, en donde el pH sea menor. Entre menor sea el pH, mayor ácido es. Entonces, sí, es complicado porque es como al revés, ¿verdad? Entre menos, más y entre menos, ahí pues se forma la confusión. Pero fíjense, es algo que toca dominar, ¿vale? Entonces, miremos la D. Dice, en el Océano Pacífico, porque habrá una mayor acidificación del agua. ¿Sí? Así es. Mire lo que dice la D. En el Océano Pacífico, porque el agua tendrá mayor valor de pH. Y no, entre más pH es menos ácido. ¿Ok? O sea, mire, memorícense esta tablita, ¿ok? O sea, analicen esta tablita que les dije. Entre más bajo sea el pH, es más ácido, ¿ok? Y si es mayor, pues es menos ácido. O sea, si va subiendo, es menos ácido. O sea, toca releerlo y releerlo, sí. Exactamente, por eso es que, fíjense, es una pregunta que es mera lectura, pero produce cierta confusión, ¿ok? Produce cierta confusión. Entonces, todos la agarraron, todos la entendieron. Confirme si todo quedó claro y pasamos al Kahoot. Entonces, espero que se hayan dado cuenta de eso, y es que la prueba ITFE se complica por dos cosas. Por no saber el tema, como en la pregunta esta de las células diploides y haploides, si ustedes nunca vieron esto de mitosis y meiosis, pues obviamente que se les va a complicar. ¿Ok?
pero también se puede complicar es por la lectura. Si ustedes no leyeron bien esto, pues se les vuelve casi que imposible. Lo dice todo en el texto, pero está todo enredado. Sí, exactamente, Alejandra. Entonces, ahí te estás dando cuenta de eso, ¿vale? La idea es que toca practicar mucho para que no se dejen embolatar. ¿Ok? Entonces, fíjense, cada palabrita cuenta. Cada palabrita les puede dar un significado. Porque, por ejemplo, Alejandra estaba diciendo, el pH del Océano Pacífico es mayor. Y no, eso no es lo que están diciendo. Están diciendo es que la disminución del pH del Océano Pacífico ha sido mayor. Entonces, si la disminución ha sido mayor, quiere decir que es más ácido. Es que confunde, claro. Inversamente proporcional. Sí, exactamente, Alejandra. Porque cree que si baja el pH más bajo, entonces es lo contrario. Exactamente, Juliet. Es por eso que toca analizar bien, leerlo, leer lo mejor que puedan para poder responder bien, porque si no, se dejan embolatar de este montón de, fíjense, ácido carbónico, iones de bicarbonato, iones carbonato, iones de hidrógeno, eso obviamente que se vuelve complicado. Pero la pregunta no tiene nada que ver con eso. O sea, yo se los expliqué, pero no era necesario saberlo. ¿Ok? Por eso es que la prueba ITFES es... eh, hay que prepararse bien, chicos, para que puedan leer y poder analizar correctamente. Perfecto. Entonces, espero que les haya gustado esta sesión de preguntas complicadas.